¿Sabías que la ayuda humanitaria en Gaza está siendo utilizada para fines muy distintos a los alimentos? Se ha descubierto cargamentos de droga ocultos en vegetales enlatados destinados a la población, mientras las operaciones de seguridad revelan arsenales en lugares inesperados. Quédate para entender cómo esto impacta la situación en la región. Asimismo, les informaré de que Israel debe recordar el peligro que representan las cometas de Gaza. Hamás impone su ritmo en la frontera. Bienvenidos al canal. Hoy les voy a hablar de estos dos temas y me refiero al primero, donde desgraciadamente lo que se ha encontrado en la ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza. El coordinador de actividades gubernamentales en los territorios, lo que se llama el COGAT, del Ministerio de Defensa, declaró el lunes que se habían introducido drogas de contrabando en la Franja de Gaza ocultas en productos alimenticios destinados a la ayuda humanitaria para los residentes de la Franja de Gaza. En una publicación en Twitter, el COGAT indicó que el incidente se basó en un informe de la Cocina Central Mundial. La publicación apareció en la cuenta en inglés de la agencia dirigida a la comunidad internacional. Según esta organización, se descubrieron drogas ocultas dentro de paquetes de pimientos enlatados durante la descarga de envío de ayuda y la preparación de alimentos en las cocinas de la organización en la Franja de Gaza. Los paquetes contenían 6 manojos de hachís con un peso total aproximadamente de 600 gramos, junto con otros 160 gramos de sustancias ilegales. Este incidente demuestra que una vez más que Hamás no se detendrá ante nada para explotar la ayuda humanitaria en beneficio propio. Un funcionario de COGAT afirma que Hamás es el principal obstáculo para la mejora de las condiciones en Gaza. La agencia añadió que condena enérgicamente el grave contrabando de drogas y afirmó que seguirá trabajando con todas las partes pertinentes contra cualquier intento de abusar de los mecanismos de la ayuda humanitaria. Este incidente demuestra una vez más que jamás no se detendrá ante nada para explorar la ayuda humanitaria en beneficio propio. El informe se publicó un día después de COGAT que publicara un análisis en el que él afirmaba que el volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza supera suficientemente las necesidades humanitarias definidas por los organismos de la ONU, las organizaciones internacionales y las evoluciones relacionadas o las evaluaciones relacionadas durante la guerra. Hamás sigue siendo el principal obstáculo para mejorar aún más la situación en la Franja de Gaza, declaró un alto funcionario de COGAT. El funcionario agregó que la organización interfiere con la actividad humanitaria, explota la infraestructura civil, influye en los mecanismos de distribución y continúa sus repetidos intentos de contrabandear artículos prohibidos bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Fuerzas Armadas destruyen depósitos, asimismo, destruyen depósitos de armas en mezquitas de Gaza y arrestan a un terrorista en Cisjordania. Las FDI y el Shin Bet destruyeron recientemente 2 depósitos de Hamás en el norte de Gaza, según informaron el Ejército y la Agencia de Seguridad de Israel.
en un comunicado en conjunto el lunes. Según el comunicado, las armas estaban almacenadas en 2 mezquitas en la zona de Shati y Dir al-Bala. Entre ellas se encontraron docenas de fusiles Kalashnikov, cargadores y otros equipos. Este es el cuento de nunca acabar, señores. Este es el cuento de que Hamás sigue dominando la parte que le queda de la franja de Gaza, que es muy estrecha, pero sigue dominando. Y para que ustedes vean, y esto es no un hecho, sino una señal de que Hamás sigue dominando, escuchen lo que pasó ayer o antes de ayer en Israel, que Israel debe recordar el peligro que representan las cometas de Gaza. ¿Por qué me refiero a esto? Verán, durante la última semana, aproximadamente los residentes de las comunidades fronterizas israelíes de Gaza deben haber visto cometas cruzando desde el enclave de Gaza y haber pensado, aquí vamos de nuevo. Años antes del 7 de octubre, las cometas y los globos incendiarios, incluido el insólito incidente de un preservativo incendiario, se convirtió en uno de los métodos predilectos de Hamás para hostigar al sur de Israel. Se quemaron campos, los incendios se volvieron habituales y lo que comenzó como una táctica aparentemente rudimentaria se transformó en una campaña organizada que Israel luchó durante años para contener. Por eso, la reaparición de cometas al otro lado de la frontera no puede considerarse simplemente una curiosidad, mientras las fuerzas de defensa de Israel esperan a determinar si se trata de un fenómeno más generalizado. Por lo tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Katz tienen razón al advertir el domingo a Hamás que los continuos lanzamientos provocarían lanzamientos de estos dispositivos, lanzarían más allá, insistiendo que en Israel no volvería a ocurrir la situación anterior al 7 de octubre. Esa promesa debe ir respaldada con acciones concretas. Al menos 6 cometas cruzaron de Gaza a Israel la semana pasada. Y aunque parece algo de un juego de niños, no es un juego de niños, es una advertencia de Hamás. Y los informes elevan la cifra. Ninguna de las recuperadas de los dispositivos, de las cometas, hasta el momento contenían explosivos y ningún israelí corrió peligro. Las FDI afirman creer que jóvenes palestinos, algunos de tan solo 12 o 13 años, están siendo utilizados para lanzarlas probablemente bajo las órdenes de terroristas de Hamás. El comentario más preocupante que surgió durante el fin de semana provino de un oficial militar que dijo que las FDI se estaban tomando los incidentes en serio, pero que necesitaban esperar y ver si esto se convierte en una tendencia. Israel, esto es exactamente igual que antes que el 7 de octubre. Israel debe frenar esta tendencia antes de que se convierta en una amenaza aún mayor. Israel ya ha visto esta tendencia antes y esta vez debe atajar el problema de raíz. En el 2018 comenzaron a aparecer cometas y globos incendiarios sobre la frontera de Gaza. Lo que inicialmente parecía primitivo se convirtió en un método de ataque organizado. Campos, bosques y reservas naturales en todo el sur de Israel ardieron y miles de hectáreas quedaron destruidas. Algunos de los artefactos aéreos llevaban explosivos y los israelíes que vivían cerca de Gaza
se acostumbraron a otra forma de terrorismo que jamás podía adaptar según sus necesidades. En ocasiones las FDI respondieron, incluso atacando posiciones de Hamás y escuadrones que preparaban artefactos incendiarios. Sin embargo, este patrón se volvió dolorosamente familiar durante los años previos al 7 de octubre. Hamás presionaba, Israel evaluaba si la última provocación justificaba una escalada y la vida en la frontera sufría un nuevo deterioro de lo que se consideraba normal. Los residentes de las comunidades fronterizas de Gaza tenían todo el derecho a estar alarmados por un lenguaje que sugiere que Israel debería esperar una vez más para determinar si algo se está convirtiendo en una tendencia con estas cometas que han llegado a la zona de fronteriza con Gaza. Uri Epstein, que es jefe regional de la zona que se llama Sha'ar HaNegev, en español las puertas del Negev, expresó bien la preocupación. La cuestión no es si una cometa en particular contiene explosivos. Para cuando los soldados lo descubren, la respuesta ya es demasiado tarde. Los residentes no deberían ser quienes descubren objetos no identificados en Gaza e informar a los militares. Eso no significa que Israel deba lanzar una operación militar importante porque una cometa cruce la frontera. Eso no es la razón, pero son los principios. La proporcionalidad y el bien juicio sigue siendo necesario, pero lo que debe desaparecer es la idea de que Hamás tiene derecho a un cierto número de provocaciones mientras Israel reúne pruebas de que se ha desarrollado un patrón. Una frontera se defiende o no se defiende. Tomen nota en España. Si Hamás permite que operen plataformas de lanzamiento organizadas, debe comprender que esto tendrá consecuencias. Las FDI también deben contar con procedimientos claros para detectar, interceptar y gestionar cualquier objeto que cruce desde Gaza antes de que los residentes lo encuentren por casualidad. Durante años, Israel diferenció entre cohetes, globos incendiarios y disturbios fronterizos y otras formas de hostigamiento provenientes de Gaza. Jamás comprendió esas diferencias y aprendió a desenvolverse dentro de ellas. Podía ejercer esa presión sin provocar necesariamente una respuesta lo suficientemente contundente como para amenazar su dominio. El 7 de octubre puso de manifiesto las desastrosas consecuencias de permitir que jamás determinara el ritmo de los acontecimientos de la frontera. La declaración de Israel Katz de que un globo se trata como una cometa y una cometa se trata como un dron cobra por lo tanto importancia más allá de los incidentes más recientes. Jamás debe comprender que las antiguas reglas ya no existen. Israel ha pagado un precio demasiado alto por no volver a aprender esa lección. Puede que las cometas que cruzan la frontera hoy no contengan nada, pero las próximas sí, y no debemos esperar a ver qué sucede. En fin, eso es todo, es algo que no es que nos preocupe una cometa, pero sí el principio. Los principios de que jamás empieza otra vez a operar como operó antes del 7 de octubre, y esto hay que cortarlo de hoy para hoy, no de hoy para mañana. Es todo, soy Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Les envío un muy cordial saludo y dejen su like y suscríbanse al canal si les agrada estas noticias sobre Israel. Un saludo para todos ustedes.